Maquia, con Maquia Capital, con Hub2, con Capital, RBA Capital. Entonces hicimos un esfuerzo pues ahí de convocarlos a todos ustedes, de hablarles de estos tres temas. Les hablamos en el transcurso de este encuentro agroempresarial de innovación tecnológica. Estuvo muy, muy atractiva la plática con Cristian Orduño y Julio César Casillas ayer, pues con el maestro del gobierno corporativo México, como lo es el doctor Reyes. Y ahora pues tenemos la participación de mi amigo, el maestro Guillermo Eduardo Cruz Ruiz, ¿no? Les voy a platicar un poquito de él y nos va a hablar sobre las oportunidades de inversión para el sector agroalimentario en México, ¿no? Bueno, pues él es fundador y socio director de GC Capital y fundador de Maquia Capital, empresas de capital privado, director de operaciones de Maquia Capital Acquisition Corp, un SPAC de $230 millones que cotiza en la Nasdaq, director de operaciones de Vinicer Capital Acquisition Corp, un SPAC de $115 millones que cotiza también en la Nasdaq. Es reconocido por Expansión, una de las principales revistas de negocio de Latinoamérica, como uno de los principales inversores a seguir. Es egresado de la maestría de finanzas por Harvard University, licenciado en economía por la Universidad de Texas, certificado en capital privado y venture capital por Harvard Business School, así como un certificado en gobierno corporativo y evaluación de negocio por Yale School of Management. Entonces, pues la verdad es que yo me estoy gratamente pues complacido con la ponencia que nos va a dar nuestro amigo el día de hoy. También vamos a tener otra ponencia que ahorita les voy a presentar a nuestro siguiente expositor, ya una vez terminando esta ponencia, y posteriormente pues vamos a pasar a las preguntas y respuestas para los dos, ¿no? Entonces, pues adelante, Guillermo. Muchas gracias por tu participación y todos atentos. Gracias, querido César. Hombre, pues muy amables, es un gusto estar aquí con ustedes. Y la verdad es que suena, cuando leen mi currículum suena muy tragaños, y luego cuando leen me dicen, oye, pues ¿qué? ¿Naciste estudiando? ¿Qué? Pero no se crean, sí me veo más acabadón de lo que me veo. Sí estoy más acabadón de lo que me veo, pero bueno, es lo bueno, ¿no? Mejor verse joven que ya vencidos. Entonces, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Como bien lo dicen, ahorita yo les quiero presentar algo bien interesante que espero les guste. Nosotros, para contarles un poco de nuestro antecedente, nosotros somos un grupo que se llama Grupo GIS. En nuestro grupo tenemos dos divisiones, una división de consultoría del tema de gobierno corporativo, que es lo que platicaron ayer con el maestro de maestros, que es el doctor Cruz. Y a mí me toca la división de inversiones de nuestro grupo. La división de inversiones de nuestro grupo la fundamos hace 7 años. Nosotros somos inversionistas en diferentes negocios. Entonces, hicimos nuestra división de inversiones hace 7 años formalmente, en donde empezamos con un fondo de 120 millones de pesos, y con esos 120 millones de pesos los invertimos, ojo, ¿no? Y es importante distinguir eso, nosotros no somos un banco ni una financiera, o sea, no prestamos el dinero, sino que nosotros invertimos y nos asociamos con las empresarias y los empresarios con los que al final logramos hacer buen clic. Entonces nos asociamos, nosotros ponemos cierto capital para poder entrar al negocio, y entonces crecemos juntos, y al final nosotros terminamos en un esquema de salida en el que nos salimos en cierto periodo de tiempo, ¿no? Entonces ese es nuestro negocio. Nosotros, como bien lo mencionaba, empezamos con un fondo de 120 millones hace 7 años. Luego nos fuimos a Estados Unidos e hicimos 2 fondos más. Un fondo que se llama Benecere, que está listado en Nasdaq. Ese fondo tiene $115 millones, ¿no?
tiene 2.300 millones de pesos. Luego hicimos otro fondo en Estados Unidos que se llama Maquia, igual. Ese fondo es de 175 millones de dólares, que son 3.000, bueno, 4.000, que son 4.400 millones de pesos, ¿no? 175 millones de dólares. No, 3.400 millones de pesos. Y luego tenemos ahorita un fondo que es nuestro cuarto vehículo en México, muy enfocado hacia la parte de agroindustria, ¿no? Vimos una gran necesidad en esto. Este fondo que tenemos en la agroindustria, vimos una gran necesidad porque vemos que hay muchos jugadores en temas bancarios, en temas financieros, en temas de SOFOMES específicos para la agroindustria, pero no vimos muchos jugadores, inversionistas de capital, inversionistas que quieren entrar a asociarse con toda esta industria como inversionistas de capital. Entonces, ahí decidimos hacer nuestro fondo. Nuestro fondo se llama Maquia Capital Agro. Es un fondo de 60 millones de dólares, de 1.200 millones de pesos, que está enfocado exclusivamente a poder invertir en proyectos de agroindustria que tengan esta capacidad para poder exportar fuera de México sus productos, ¿no? Entonces, nos gusta mucho nos gusta mucho participar en esa habilidad, en esa cadena de integración, de decir, desde México podemos mandar producto hacia el mundo. Para nosotros nosotros le llamamos que México es la canasta básica del mundo en temas de alimentos. Entonces, a mí me es muy grato estar en esta industria, en la parte financiera y como fondo poder participar y espero conocerlos a varios de ustedes y si Dios quiere, pues en algún punto nos podamos asociar. Así que sin más preámbulo, quiero hacerles una presentación de cosas que me parecieron interesantes en la industria. Adelante con la siguiente slide. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, esta es una descripción de nosotros, ¿no? Como yo les decía, somos un fondo de capital de 60 millones de dólares con un enfoque, como yo les decía, de Estados Unidos, México y Canadá. Y esto me refiero que nos interesa mucho empresas mexicanas que puedan exportar hacia Estados Unidos, que puedan exportar hacia Canadá los productos, que es core básico. Creo que dentro de los pasos de crecimiento, de internacionalización e institucionalización, bueno, Estados Unidos y Canadá son las primeras opciones en las que uno piensa, ¿no? Entonces, invertimos en tecnología agrícola, invertimos en los famosos superfoods, superalimentos, invertimos en la agricultura orgánica, invertimos en la distribución de alimentos. ¿Ok? Adelante, Juan Carlos. Bueno, como yo les decía, nosotros operamos en los 3 países, operamos en México, en Estados Unidos y Canadá. Esto ha sido parte importante de lo que hemos querido porque al nosotros estar invirtiendo y estar participando en Estados Unidos, México y Canadá, para nosotros es bien importante poder tener presencia en los 3 países. Así que nuestra oficina en México está en Ciudad de México, nuestra oficina en Estados Unidos está en Miami y de ahí operamos Estados Unidos y Canadá. Adelante, Juan Carlos. Bueno, esta es una pequeña descripción de nosotros. Me pareció interesante, antes de poder empezar la plática, mostrarles, hacer un pequeño comercial del fondo. Al final de cuentas, nosotros somos inversionistas de la parte de agro, entonces parte de nuestra misión ha sido darnos a conocer para que tanto empresarias como empresarios que necesiten dinero para crecer, bueno, pues nosotros somos una opción para poder dar ese paso de fondeo y ese tema de institucionalización a través de capital externo, ¿no? Entonces, bueno, un poco de nosotros. Somos, como yo les decía, somos el primer fondo con presencia en Norteamérica, específicamente enfocado en la parte de agro. Nosotros, pues hemos evaluado más de 612 compañías en toda la vida de nuestros vehículos que hemos tenido. Entonces, ya nos sabemos muy bien este camino de la parte de los fondos. Y bueno, hemos desarrollado diferentes capacidades como un tema de gobierno corporativo y un tema de expansión que nos ayudan mucho a poder fomentar la expansión global. Adelante. Bueno, quería mostrarles un poco nada más el equipo también de nosotros. Adelante, por favor. Adelante, adelante. A ver, déjenme un segundo porque creo que Juan Carlos tiene la versión anterior. A ver. Juan Carlos, déjame mandarte. A ver.
Perdón, un segundo, es que creo que tienen la versión anterior. Y Juan Carlos y equipo, por favor, me ayudan a proyectar la nueva. Claro. Listo ya. Disculpen el tema. Tenía una versión anterior de la presentación. Adelante. Adelante, por favor. Adelante. Listo. Entonces, mostrarles un poco del equipo. Yo manejo los negocios en Estados Unidos, desde la oficina de Miami, y Jerónimo Peralta, mi socio, maneja toda la parte de México. Adelante, Juan Carlos. Quisiera mostrarles también un poco el equipo operativo, y esto para que ustedes tengan visibilidad y acceso a cualquiera de nosotros. Les vamos a poner el correo de todo el equipo, ¿no? Juan José lleva la parte de relación con inversionistas en México, Tania lleva la parte de operaciones en México, y Frank dirige a todo el equipo de inversiones y análisis de todo nuestro equipo, ¿no? Entonces, aquí les pongo a los principales integrantes para que si en algún punto entramos en contacto, bueno, ya saben un poquito en qué compañía o quién en este caso, y siempre es bueno ponerle cara a los correos que ponemos. Adelante, Juan Carlos. Bueno, estos son algunos de nuestros consejeros que digo, parte del tema de asociarse con nuestro fondo. Creo que es importante saber que hay un equipo detrás que nos apoya de una manera importante en el tema de agregar valor. Está el doctor Guillermo Cruz, que lo conocieron ayer. Está Maggie. Maggie es mi socia en Miami en algunos negocios que tenemos en Estados Unidos. Ella también tiene un fondo de $200 millones que maneja en Estados Unidos. Luego de consejero tenemos a Miguel Ángel Usabiaga. Miguel Ángel es un empresario muy reconocido en la industria, ¿no? Tiene Grupo U, que es un grupo que exporta a más de 15 países, un grupo mexicano. Adelante, Juan Carlos. Bueno, tenemos a Selene. Selene fue la directora de finanzas de Urbi y de las fundadoras de esta compañía. Ella llevó esta compañía a la bolsa y ella me ayuda mucho en poder diseñar la estrategia de aceleración. Luego tenemos a Cristian. Cristian maneja un fondo que se llama GRA, Grupo Renovable Agroindustrial, y ellos invierten mucho en la parte de infraestructura. Y en ellos nos ayudamos y nos apalancamos mucho, por ejemplo, en construcciones de invernaderos, por ejemplo. Ellos ponen todo el dinero para construir los invernaderos y nos lo rentan. Entonces, ellos como trabajamos con ellos, es mucho, invierten en la parte del gasto que se necesita para ciertas instalaciones e infraestructura, ¿no? Entonces, eso hace mucho la parte del fondo de ellos. Y por último tenemos a Alfredo. Alfredo maneja un negocio que se llama Trasgo, un negocio muy exitoso de pollos, en el cual le compró una parte Tyson Foods en Estados Unidos, ¿no? Entonces, estos son nuestros consejeros en nuestro fondo y el equipo de nuestro fondo, ¿no? Entonces, ahora sí, hombre, ahora sí quiero darles ahora sí me quiero enfocar mucho en la industria, explicar algunas tendencias que hemos visto que a mí me parecen muy interesantes en los estudios que hemos tenido, y quisiera presentárselos a ustedes. Por favor, aquí los estoy leyendo en el chat para cualquier comentario, ¿no? Que pudieran tener. Aquí agradezco todas las introducciones que hicieron, lo cual me da muchísimo gusto. Y veo a varias caras conocidas, ¿no? Por ejemplo, veo a César de Marrocco Valley, que me da mucho gusto. Marrocco es una empresa con la que estamos trabajando muy fuerte con el tema del fondo. Bienvenido, querido César, ¿no? Entonces, bueno, esto, por ejemplo, quiero empezar dándoles algunos datos, y esto es importante. La agricultura, la alimentación y las industrias anexadas contribuyeron a $1 billón al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos en 2019. Y quiero empezar con Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal consumidor de los productos mexicanos. Entonces, primero quiero demostrar que la parte alimentaria y la parte agrícola para Estados Unidos solamente representa el 5.4% de su economía completa. Entonces, eso quiere decir que mucho de lo que está pasando
México hacia Estados Unidos hace que la misma industria en Estados Unidos se desarrolle. Y eso significa que, imagínense que el 5.4% de toda la economía americana depende de los productos alimenticios. Entonces, quiero empezar haciendo enfoque de eso, porque eso para Estados Unidos es un tema muy importante, ¿no? Es decir, la industria alimentaria agrícola que tiene materia prima principalmente de México, representa una parte importante de la economía en Estados Unidos, por lo cual quería primero empezar dando ese toque de lo que representamos nosotros allá. Adelante, Juan Carlos. Ahora sí, quiero presentarles 10 grandes tendencias, que me gustó mucho este estudio que pudimos adaptar, pero por ejemplo, quiero presentarles las 10 grandes tendencias que están pasando en el sector agroalimentario, ¿no? Y ahorita me refiero a lo que está pasando, uno, después de la pandemia que hubo, después del tema del COVID, y cómo se ha ido adaptando la industria después de todo este ajuste en temas de ventas, en temas de tecnología, en temas de distribución, etcétera. Entonces, aquí les pongo las 10 tendencias que en mi opinión han sido de los más importantes y los 10 cambios que hemos visto después de eso. Número 1, vemos un problema en la logística internacional, ¿no? Entonces, y aquí lo ponemos, hubo reajustes en la operación en logística por la falta de disponibilidad de contenedores. Se espera alta de precios por falta de disponibilidad. Una de las cosas que hemos observado es que a raíz de la pandemia, sobre todo el tema de distribución internacional, de transporte internacional en la logística y especialmente con el tema de los contenedores, se ha reducido de manera importante. Entonces, eso hace que haya muy poquitos proveedores de contenedores para transportar desde México hacia otros países, ¿no? Ojo, estoy hablando de la logística internacional que requieren contenedores específicos para transportar. Entonces, a falta de la demanda, a falta de la disponibilidad de contenedores, vamos a ver una alta de precios en la logística internacional, ¿no? Segundo tema que hemos visto ahorita en la industria, consolidación de la oferta. Estamos viendo que se están integrando varios jugadores, desde la cadena de producción hasta la comercialización. Es decir, varios comercializadores están integrando ciertos productores y los productores se están integrando mucho más profundo con los comercializadores para volverse un grupo más fuerte y mucho más leal. Entonces, estamos viendo esa integración y esa alianza y esa unión muchísimo más fuerte de ambos lados, ¿no? Tercer tema, estamos viendo un tema de cambio climático, ¿no? Entonces, y aquí le ponemos mucho, ¿no? Hay que adaptarse e innovar con tecnología para maximizar la producción a pesar del cambio climático, ¿no? Y esto, por ejemplo, ha sido un tema que nos están exigiendo no solo la operación, pero mucho los inversionistas institucionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, los inversionistas que nosotros tenemos atrás, inversionistas institucionales, y podemos poner muchos ejemplos, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el mismo FOSIR, todos ellos se fijan en, oigan, además de que están haciendo negocio, cómo están cuidando la parte de ESG, ¿no? La parte del tema del clima, la parte social, la parte del gobierno corporativo, cómo están en ese tema avanzando, cuál es el impacto social que pueden causar. Entonces, estamos viendo que cada vez se están fijando mucho más en estos temas, ¿no? Oigan, eficientamos el uso del agua, reciclamos todo, ¿no? ¿Qué temas, qué tendencias de impacto social tenemos en nuestras compañías, ¿no? Adelante, por favor, con la siguiente slide. Bueno, vemos el número 4 de lo que vemos es, a pesar de que se considera una industria tradicional, estamos viendo cierta innovación a través de la tecnología. Entonces, estamos viendo jugadores que cada vez más están buscando nuevas tecnologías en otros países, ¿no? Un buen referente, como ustedes saben, es la tecnología que tiene Holanda. Holanda, increíblemente, tiene 10 veces menos territorio que México, pero tiene 10 veces más tecnología que nosotros, que les ha causado eso, porque de cierta manera tienen que ser productivos. Aunque tengan mucho menos terreno, tienen que ser más productivos. Entonces, eso ha hecho que adapten tecnología para poder eficientar sus procesos. Entonces, una de las tendencias que hemos visto es que muchos de las empresarias y los empresarios en la agroindustria están empezando a ver tecnologías de otros países, ¿no? Quinto punto, inocuidad a nivel mundial. Entonces, la pandemia ha hecho que países en lo que era difícil el desarrollo de la agroindustria ahora hayan transformado y desaparecido su práctica totalmente por las bajas economías unitarias. Esto déjenme explicárselos en un ejemplo mucho más claro, ¿no? Por ejemplo, el mismo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos
los productores locales de hortalizas en Estados Unidos, frutas y verduras, se han ido transformando. Fíjense, como ustedes saben, producir en Estados Unidos por el costo de gente, por el labor cost o el costo de la gente que hay que pagar para poder producir en Estados Unidos, además de toda la inversión en la infraestructura, para poder tener condiciones similares climáticas que, por ejemplo, tenemos en México, cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, cuesta mucho dinero, los gastos en el personal son mucho más altos y la infraestructura que se necesita para adaptar las condiciones climatológicas del país son altas también. Entonces, lo que ha pasado es que la utilidad unitaria, ¿no? Nosotros le llamamos las economías unitarias, son muy bajitas. O sea, eso quiere decir que por cada producto ganan muy poco margen. Entonces, lo que ha pasado es que ahora con esta tendencia y esta legalización del tema de cannabis, muchos productores de hortalizas se han ido transformando, en Estados Unidos, se han ido transformando a productores de cannabis, porque la cannabis tiene un precio mucho más alta, por lo tanto los unit economics o las economías por unidad son mucho más altas. Entonces hemos empezado a ver que se han empezado a transformar este tipo de cosas en otros países, ¿no? En México ha seguido muy bien la agroindustria porque afortunadamente, y muchos a veces no lo apreciamos, tenemos un clima espectacular y tenemos las condiciones, tanto en la parte laboral como en la parte de climatológicas, para ser uno de los productores líderes en el mundo. Entonces, eso hemos estado empezando a ver en otros países, ¿no? Y el número sexto es, por esta desaparición de producción local, lo que ha pasado es que ahora hay mucho más presión de estos países que están transformándose de poder hacer un acuerdo comercial con países productores y productivos como lo es México, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Si empieza a desaparecer los productores en otros países como Estados Unidos, sí, empieza a desaparecer la parte de producción, pero no desaparece la parte de la demanda, ¿no? O sea, la gente en Estados Unidos sigue comiendo. Todos los consumidores siguen comprando frutas y verduras. No porque no se produzca el tema local, van a dejar de seguir comiendo. Entonces, lo que pasa aquí es que la demanda y se empiezan a dar este tipo de acuerdos comerciales para poder cumplir con toda esta demanda que se está dejando de producir localmente. Entonces, de repente estamos empezando a ver locuras como un Costco, por ejemplo, de Estados Unidos, un Costco en Estados Unidos que nos pide órdenes enormes de producción de tomate cherry, por ejemplo, ¿no? $30 millones en tomate cherry. Oye, Costco, o sea, es muy difícil, ni con toda la producción de tomates cherry que hay en México te podemos cumplir todas las órdenes que nos pides, ¿no? Entonces estamos empezando a ver estos picos de órdenes por parte de Estados Unidos, en donde ejercen mucha presión en la parte comercial en México a Estados Unidos, ¿no? Adelante con la siguiente slide, Juan Carlos. Bueno, como número 7 tenemos graneles contra empaques. Aquí es un poco lo que les estaba comentando, ¿no? Aquí tenemos está pasando una tendencia importante por un tema de salubridad. Estamos viendo que estamos en temas de empacadora, están desarrollando ciertos empaques amigables con el medio ambiente. Esto no quiere decir que se aumenten los costos, sino que se ve un indicador específico y un enfoque en cuidar el medio ambiente y el impacto social. Y eso ha ayudado a muchas compañías a poder atraer la atención de diferentes inversionistas que estamos enfocados mucho en decir, oigan, nos interesa mucho ver ese tipo de impacto, ¿no? Número 8, el canal Horeca. Ese me gusta porque el canal Horeca significa hotel, restaurante y catering. Perdón que se me sale lo pocho de repente. Le digo que ahora que vivo en Estados Unidos se me sale lo pocho y ando ahí haciendo mi Spanglish. Entonces, disculpen si de repente se me salen ahí las palabras del Spanglish. Del canal Horeca al autoservicio. Entonces, lo que ha pasado es, a razón de la pandemia, los hoteles, restaurantes y caterings han dejado de consumir las mismas cantidades que consumían en temas de hortalizas. Entonces, lo que ha pasado ahora es que los jugadores que distribuían a Horeca, o sea, hoteles, restaurantes y catering, se han volteado y han buscado una manera de poder reemplazar esa producción buscando el canal de autoservicio, ¿no? De retail, Walmart, Costco, Sam's, todas estas cadenas, Chedraui, en vez de andar repartiendo hoteles, restaurantes y catering, porque obviamente bajó la demanda por ellos, entonces están intentando reemplazar con otros canales, especialmente el autoservicio. Entonces, la demanda para colocar en autoservicio está incrementando de una manera muy importante.
Una tendencia, la tendencia número 9 que vemos es directo a casa, si me gusta llamarle. Entonces, el directo a casa es que se ha incrementado la penetración de empresas de entrega de alimentos frescos a domicilio, ¿no? Entonces, si se fijan, el tema de Rappi, el tema de Justo, ¿no? El tema de Corner Shop, estamos empezando a ver compañías digitales que ofrecen este servicio de directo a casa, ¿no? Entonces, esta tendencia número 9 hay que tenerla bien presente. O sea, imagínense, cada vez hemos visto que especialmente por el tema de la pandemia, cada vez más gente está pidiendo por estas aplicaciones en vez de ir al supermercado, y ser uno de los productores que le provee todo este material a estas empresas de tecnología, porque son empresas de tecnología, puede ser un paso muy importante para el crecimiento de sus compañías, ¿no? Porque obviamente estas compañías, por el volumen que compran, sí, por supuesto que pueden comprar en el súper directamente, pero pueden tener también un trato directo con el productor para poder tener cierta producción asegurada, y estamos viendo que esto está pasando y es posible, ¿no? Así que ténganlo muy en mente en su radar. Y por último, bueno, el tema del COVID-19, que yo sé que ya a nadie le gusta hablar de ello y que ya veo a todos sin cubrebocas, lo cual es bueno. Pero el tema del COVID-19, yo lo que digo es, sí, ok, por supuesto que ha disminuido, pero creemos que estas tendencias y estos cambios que ha habido eh, se van a quedar, ¿no? O sea, no creemos que todo se regrese como estaba la normalidad. Creemos que, por ejemplo, el canal directo a casa va a seguir ocurriendo. La parte de autoservicio que vaya incrementando, por supuesto que va a seguir incrementando, ¿no? El tema de los hoteles, restaurantes y catering, sí, por supuesto que va a crecer, pero bueno, esto ha obligado a que los autoservicios crezcan, ¿no? Hace poco vimos la adquisición de supermercados en Estados Unidos de Chedraui, por ejemplo, y eso ha obligado a este tipo de cadenas a que vayan expandiéndose y creciendo de una manera muy rápida, y al final hay que llenar estas órdenes de producción de los mismos autoservicios. Entonces, son cosas que vemos que se están quedando mucho. La parte del medio ambiente y la parte del impacto social son tendencias que también se van a quedar, y por eso decimos que la tendencia número 10 es que, a pesar de que es un tema de pandemia, creemos que este tipo de tendencias van a seguir ocurriendo. ¿Okay? Entonces, después de esto, adelante Juan Carlos con la presentación. Antes de pasar al estudio de mercado aquí, quisiera ver si alguien tiene alguna pregunta de las 10 tendencias en esto. Si no, me sigo un poco con los números de nuestro país en el tema de agro. A ver, los leo aquí. Dice Vanessa, toda una oportunidad para crear nuevos modelos de negocio basados en una economía circular sustentable. Coincido totalmente, Vanessa. Y como yo lo decía, ¿no? Los mismos inversionistas están diciendo, oigan, queremos tener un tema sustentable y vamos a poner mucho más ojo a las empresas que lo logren, ¿no? Veo aquí una pregunta de Henry. Henry, por supuesto, adelante. Ábrele el micrófono, por favor. Edgar, por favor, ahí. Listo, Henry, nada más quita mute de tu sesión. Henry, Listo. ya nada más es quitar el mute y te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Henry. Perfecto. Guillermo, perfecta alineación que nos das, igual que tu papá ayer. Me queda muy claro que están, pero al mil en el tema. Gracias. Y yo ayer le comentaba aparte a tu papá, que está muy bien cuando estamos en la parte de la literal agroindustria, pero cuando hablamos o cuando empezamos a hacer, nosotros en lo particular te planteo, estamos haciendo el tema orgánico, pero es en lugar de tratar o de pensar en mandar a Estados Unidos o Canadá, nuestro enfoque está siendo trabajar con la universidad, con los chavos, producimos, y literal, desde planear hasta vender es directo. Nos estamos brincando todo o tratamos de cerrar todo el círculo completito. Porque pensamos, en nuestra filosofía es que, nuestra carencia principal para nosotros y para Estados Unidos y muchos es el agua? ¿Por qué les tenemos que vender agua? Claro, es un enfoque de negocio diferente. Yo entiendo bien el de la agroindustria y así debe de ser, y el de nosotros es un poco diferente. Al final es como un tema de conciencia, y ayer se me pasó ya después, entre tanto relajo, decirle a tu papá, porque decía mucho el tema de, ¿con quién te quedas? ¿Con la muchacha bonita o a quién buscas?
Y yo me acuerdo que antes nos decía nuestra mamá, no te fijes en la bonita, fíjate en la de buenos sentimientos. Yo decía, bueno, pues aquí también no hay que fijarnos tanto en lo bonito, sino qué es en lo que nos va a quedar a México como productores, cuál es tu conciencia social que tienes para venderle al mexicano el producto orgánico en lugar de vendérselo siempre a Estados Unidos. Yo le vendía muchas fresas a Estados Unidos, o tratábamos de venderle todas las fresas que podíamos a Estados Unidos orgánicas, como el principal gancho siempre porque es lo que más se vendía, o de lo que más se vendía, pero y los mexicanos nunca comían fresas buenas. Todos comíamos las envenenadas de la zona y decía, ¿por qué? Agua y veneno para los mexicanos, se va acabando el agua y el veneno se queda aquí y el agua buena y sin químicos se va para Estados Unidos. Y como análisis al final, pues tú eres financiero 100%, decías, hay una diferencia real de precio, real, de un producto orgánico vendido en México contra uno que te pagan en Estados Unidos cuando tú se lo vendes al broker, y como que no había tanta. Entonces, por eso decidimos mandar todo nuestro producto a México, empezar lo local, regional, y eso es nuestro enfoque de cómo hacerlo. La pregunta es al final, ¿tú cómo diferenciarías el tipo de industria de nosotros? Porque, pues, técnicamente para ustedes es muy chiquito y no hay tanto dinero, no hay tantos millones, contra las de exportación. Si hay una forma de cómo tuviéramos oportunidad nosotros de, ¿sabes qué? Solo tengo 20 hectáreas y 20 productos, y no tengo uno con 1000 hectáreas o con 200 como Mr. Luke y demás. Si hay oportunidad de trabajar con ustedes y que tengamos, que seamos que estemos en la mira de personas como ustedes. Yo tengo claro que vamos a crecer al final, o necesitamos o estamos obligados a crecer, pero no tenemos techo. Por todo lo que acabas de decir de costos, de nosotros tenemos la mano de obra, tenemos las circunstancias de clima y de todo, o sea, por mucho tenemos la facilidad de seguir creciendo si nos Oye, avivamos. Henry, es importante lo que, Sí. como tú dices, es importante lo que tú dices, y nada más, es importante lo que tú dices porque aclarar un poco el punto, ¿no? Nosotros vamos a esos productores, Henry, con los que podemos crecer, ¿no? Lo de Mr. Lucky, pues más bien ellos son nuestros asesores, ¿no? No son inversiones que hemos hecho, sino nuestros asesores. Las inversiones que, por ejemplo, ahorita tenemos 2 inversiones que vamos a hacer, y uno tiene 4 hectáreas, y otro es una parte de distribución, ¿no? Pero para que te des el tamaño, ¿no? O sea, estamos invirtiendo en un productor que tiene 4 hectáreas. Tú me decías, oye, yo tengo 20, pues tienes mucho más que los que estamos invirtiendo. Entonces, sí, Henry, o sea, quiero que se queden un poco con el mensaje que nosotros vamos mucho de la mano a ese tipo de empresarios y empresarias. Adelante, amigo Guillermo. Vale, perfecto. Y gracias por tu comentario, Henry. Me parece muy importante y tiene razón con la parte de impacto social. Si quieren, como bien lo comenta Ángel, a mí me encanta que estén participando, lo cual me gusta mucho, y qué bueno, porque eso me demuestra que hay mucho interés. Si quieren, con gusto, dejamos un momento hasta el final también para preguntas y respuestas, para poder recibir. Y Henry, agradezco mucho tu comentario. Miren, esto que les enseño aquí es nuestro México, y les pongo en verde cosas que a mí me parecen excelentes y me parecen muy buenas. Y les pongo en rojo, un poquito las partes de alerta, que a mí me llaman mucho la atención de algunas estadísticas, ¿no? Hablando de México, México es la potencia económica número 15, hablando de economías en general. Sin embargo, hablando del sector agroalimentario, somos el número 10, lo cual es increíble, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en temas de agro somos mucho más fuertes que como economía en general. Entonces es un dato importante poder tenerlo en la mente, ¿no? En superficie en agro, somos el número 12. Superficie total de agro. Como exportador somos el número 7. Como población somos el número 11. O sea, y esto me gusta mucho porque con el número 11 quiere decir que hay muchos consumidores. El número 7 exportamos de una manera importante. El número 12 tenemos mucha superficie de terreno. Número 10 somos el 10º productor en el mundo, a diferencia que somos la economía número 15, ¿no? Lo cual se me hace un dato muy curioso, esta parte. Ahora, por el otro lado vemos que el 54% de la pobreza extrema está en comunidades rurales.
en donde la principal actividad es el agro. Entonces, mucho de nuestro impacto social va para poder resolver ese 54%, ¿no? Luego vemos que 46% de los productores tienen más de 61 años, lo cual eso nos da una alerta, pues porque necesitamos meter mucho este tema de gobierno corporativo, de lo que hablaba ayer mi padre, para poder hacer que el negocio sobreviva durante generaciones, ¿no? Entonces, esto lo puse como un foco rojo, no quiere decir que sea malo, pero es un poco que hay que poner la atención, ¿no? En este tema de poder institucionalizar el negocio para que siga a través de diferentes generaciones y no se acabe el negocio tocando madera si algo pasa, ¿no? 29% de la superficie agrícola, fíjense, a pesar de que somos el número 12 mundial en temas de superficie, el 29% de toda la superficie está en riesgo. Eso quiere decir que está en riesgo en malas condiciones, que no se puede usar, no se puede optimizar, o que sí se puede optimizar, pero no se ha hecho, y entonces está en riesgo que la producción sea mala. Y este último es el proceso de por qué nosotros hicimos nuestro negocio. 8% de los productores tienen acceso a financiamiento. Henry, ahí está la respuesta a tu pregunta. O sea, 8% de los productores tienen acceso al financiamiento. 8%, siendo los números 10 del mundo, la parte de agroalimentaria, o sea, la parte agroalimentaria es la parte más importante de la economía en México y solo el 8% de los productores tienen acceso a financiamiento. Entonces, ahí es cuando entramos nosotros y decimos, ahí tenemos que estar nosotros tenemos que tener un fondo de capital en donde nosotros podamos proveer inversión a los productores para que esto no solo sea financiamiento de deuda, sino que podamos crecer y crecer. Entonces, es increíble esto, ¿no? Me llamó mucho la atención esta gráfica. Adelante, Juan Carlos. Miren, esto también es importante y aquí les pongo los números y los rankings de producción por producto, ¿no? Así que, bueno, espero que, digo, la verdad es que son muchos productos. Intenté poner aquí la mayor cantidad de productos que se puede, pero, por ejemplo, México en maíz somos el número 7 en producción. En trigo somos el número 21, sorgo número 5, soya número 17 y frijol número 8. En general, en granos, somos el número 10. En la parte pecuaria, somos el número 7 en general. Bovinos, somos el número 5. Cerdo, el 7. Pollo, el número 6. Huevo, el número 4. Y leche, el número 7. Contestando la pregunta de Ángel, 29% es de riesgo. 29% es de riesgo, Ángel. No está en riesgo, es de riesgo. Es correcto. Hacer la aclaración, ¿no? Hortofrutícola, somos el número 5, ¿no? Orgullosamente somos el número 1 en aguacate, en temas de producción. En temas de limón somos el número 3, mango somos el número 4, chile el número 2, pepino el 7 y tomate el 9. En producción, en exportación somos el número 1 en todos esos productos. O sea, nosotros importamos más aguacate, limón, mango, chile, pepino, tomate que todos los países en el mundo, ¿no? Entonces, es un dato interesante que siempre me gusta exponer, ¿no? Y bueno, y está en la parte de la producción, somos el número 1 del agave y obviamente somos el exportador número 1 de la parte de agave. Azúcar somos el número 7, café el número 10, cacao el número 3. Pero si se fijan, o sea, aquí a excepción del trigo y de la soya, pues todos estamos abajo, todos estamos de 10 para abajo, ¿no? O sea, somos de los primeros 10 en todos los productos. Entonces, es increíble que México tiene una participación impresionante en cada producto, ¿no? O sea, ya ni se diga aguacate, limón, mango, chile, pepino, tomate. Somos el número 1 del mundo en exportar esto. Espero que esto les sirva también a ustedes, ¿no? Para darse una idea de cómo está el mercado en todo México en cada uno de los productos. Adelante, Juan Carlos. Bueno, aquí les pongo las proyecciones de producción, ¿no? La frontera agrícola de México se estima en 24 millones de hectáreas, de las cuales 21 millones de hectáreas se estima que se sembraron en 2020, ¿no? Entonces, esto me pareció bien interesante porque en la frontera no había mucha actividad ahora, en la frontera agrícola, ¿no? Y ahorita viendo estos números que están cambiando, me parece bastante interesante. El promedio de superficie cosechada es de 20.8 millones de hectáreas, por lo que se estima que la superficie cosechada para 2021 será de 1.5% superior a esto. Y acá abajo lo que les pongo es el crecimiento de la superficie cosechada, ¿no? Entonces eso quiere decir que
Del 1994 a 2021 ha aumentado la superficie cosechada 14.4%. Es decir, todo el terreno cosechado que tenemos en México, del 94 al 2021 ha aumentado 14.4%. Y de ese 14.4, aquí a la derecha, lo que ustedes ven es que hay más. Entonces, por ejemplo, de todo lo que se ha cosechado, el 55% son granos, el 23% son forrajes, el 11% son hortofricultura, siempre me cuesta trabajo esa palabra, hortutícola, el 8% agroindustrial y el 3% son otros. Entonces, esto es importante para que vean la superficie de México, cómo está dividida, en qué cosas. Adelante, Juan Carlos. Bueno, entonces, quiero hacer énfasis en esto, ¿ok? Vieron que de 1994 a 2021 creció 14% en la superficie de cosecha. Sin embargo, la producción creció 134.7% del 94 al 2021. Eso quiere decir que los productores han desarrollado una eficiencia por cada metro cuadrado mucho más alta mucho más alta que el crecimiento normal de superficie. Es decir, no necesitamos ir a mucho más terreno, sino eficiencian mucho la producción y con el mismo terreno pueden producir mucho más. Pues es un dato interesante. A pesar de que el 14.4% de superficie haya crecido en el 94-2021, ha crecido la producción 134.7% en ese 14%. Entonces, esto es bastante interesante y lo que les puse arriba es algo que me pareció también interesante. El volumen de producción agrícola se estima que alcanzará las 283.000 millones de toneladas, lo que representa un incremento de 3.4 comparado con el 2020. ¿No? Entonces, la producción pecuaria también se estima que en 2021 alcanzará 24.000 millones de toneladas, 2.2% arriba del 2020. De toda esta producción, el 42% son forrajes, el 20.5% son agroindustrial. Bueno, con este 2021, ahorita vemos que creció 6%, entonces el total va a ser 48%, 28.9% y así sucesivamente, ¿no? Fíjense cómo creció el pecuario, ¿no? 43.5% del 94 al 2021. Entonces, el pecuario creció de una manera impresionante. Adelante, Juan Carlos. Perdone, aquí a mí me encanta ser técnico, me encanta analizar los datos. Ahora sí que yo tengo otros datos. Perdón, son malos mis chistes, pero de repente me gusta hacer mis chistes para que le quitemos lo serio a esto. Pero bueno, esto me encanta un poco para mostrar los indicadores específicos que tenemos como país, ¿no? Entonces, ahora, ya que los vimos como por producto, quería mostrarles por regiones en México, ¿no? ¿Cómo está la producción nacional en México? Decíamos, aquí está, ¿no? La producción nacional son 283.000 millones de hectáreas en México. Aquí está dividido por regiones. El noroeste produce de todo México, produce el 10% de la producción. Centro y occidente producen el 35%. El sureste el 28%, centro el 10% y el noreste 17%, increíblemente, ¿no? Y esto para mí fue una gran sorpresa, porque yo hubiera imaginado que el noreste era uno de los productores mucho más importantes, bueno, mucho más grande que el mismo centro occidente, ¿no? O que el mismo sureste. Entonces, estos datos la verdad es que me sorprendieron mucho, ¿no? Y aquí está más o menos por cada región qué es lo que se produce más. En el noreste podemos ver que se produce muchísimo en el tema pecuario. Por ejemplo, en la parte del sureste vemos que lo que se produce más es la agroindustria. En la parte del centro-occidente, forrajes. En la parte del noroeste, los granos. En la parte del centro, lo que se produce más son las hortalizas. Entonces, esto me gusta porque muestra en qué es más fuerte cada región. Digo, creo que está un poquito chico, pero esto es para vista de águila, ¿no? Y aquí es un poco lo que les quiero mostrar. Cómo está dividido nuestro país, en dónde es más fuerte qué producto y cómo está dividido todo, ¿no? Entonces, gracias, Juan Carlos.
Sí, hombre, todos andamos batallando con vista de águila aquí. Pero bueno, aquí se ve más o menos los números, ¿no? Pues son varios números. Aquí doy un minuto nada más para esto, pero ya aquí ya está la producción. Entonces, efectivamente, el Centro Occidente es quien más produce, 97.900 millones, 97.000 millones de hectáreas del Centro Occidente. Perfecto. Adelante, Juan Carlos. Les estoy tirando muchos datos, unos datos tremendos, pero espero que les sirva un poco para poder darse idea de cómo están, en dónde están ustedes, cómo está la producción y cómo está México en general. Algunos comentarios que vemos aquí en el chat es dice Sadot, México tiene un lugar importante en producción de granos básicos, no es autosuficiente, es correcto. Luis comenta también acá, porque tenemos 3.2 toneladas por hectárea de maíz y nuestros competidores 14.5 a 17 toneladas por hectárea. Es un poquito lo que decimos, ¿no? La parte de eficiencia, a pesar de que nosotros tenemos grandes características, con un tema de eficiencia y tecnología, estoy seguro que podemos llegar a los niveles de Estados Unidos, Argentina y Canadá. Selene nos dice que aparte México no puede competir con los subsidios que dan esos países, incluyendo Brasil. Claro, también. La parte de subsidios es un tema también, pero bueno, eso es un tema importante, la parte de financiamiento. Y dice el rendimiento del maíz en Sonora y Sinaloa. Los datos que manejan son oficiales o estimaciones. Pues lo sacamos mucho de varias fuentes que para mí son bastante confiables. Así que son lo más real que se puede. Y el 2021 sí son estimaciones, ¿no? Por eso pongo la P de proyección, proyectado 2021. Aquí en esto vemos la balanza de exportación e importación de nuestro país. Aquí vemos cuánto producto exportamos y cuánto importamos. Si se fijan, a partir del 2015 cambió esta tendencia y empezamos a exportar más de lo que importábamos increíblemente, lo cual me pareció algo bastante interesante. Y por eso, en el total de la balanza comercial, vemos que nos ha dado un tema muy positivo, de $13 el metro cuadrado, ¿no? Entonces, la balanza comercial estamos en positivos por la producción y la exportación que tenemos ahorita, comparado con la importación. Entonces, esto tienen razón, a pesar de que nuestro país tenga algunas dificultades y algunos temas, bueno, en general, nosotros estamos muy positivos en la balanza comercial. Adelante. Qué padre, me gusta mucho que en el chat están poniendo bastantes temas interesantes, ¿no? Raúl dice, tienen más horas luz o unidades de calor, caso maíz. Eso es un factor importante definitivamente que hay que poner. Bueno, esto un poco lo que les digo es, y esto es mucho texto, pero aquí el mensaje es, fíjense que también un tema que hemos visto es la diferencia en valuaciones en la compañía, ¿no? Un distribuidor de alimentos en México que tiene, no sé, que vende 10 millones de pesos, si ese distribuidor de alimentos mexicano tuviera un espejo en Estados Unidos que vendiera lo mismo, 10 millones de pesos, en Estados Unidos las valuaciones son mucho más altas, 14.7 veces EBITDA normalmente, a comparación de México, que en promedio una empresa en la agroindustria, una empresa distribuidora de alimentos en la agroindustria está valuada en 8.2 veces EBITDA. Esto es importante. Entonces, esto es una estimación, esto es muy general, esto es muy general, pero esto quiero que les sirva para que ustedes, su compañía factura 100 pesos y de EBITDA o de utilidad, ustedes tienen 10, esos 10 millones de pesos los multiplican por 8.2 y ese es el valor de su compañía. Para tener una idea muy vaga de esto, ¿no? Por supuesto que hay que hacer una evaluación de flujos de efectivo y todo, pero una idea muy vaga en comparables de la industria es 8 veces EBITDA más o menos, ¿no? ¿Ok? Adelante. Bueno, estos son algunos ejemplos de por ejemplo, empresas. Estos son algunos ejemplos de empresas que han levantado capital en Estados Unidos. Por ejemplo, Toast es un tema de una plataforma de restaurantes. Vean esta locura, ¿no? Levantaron $500 millones a 2.1 billones a una evaluación de 2.000 millones de dólares, ¿no? La parte de Farmers Edge es algo similar a Toast arriba, nada más que ellos proporcionan soluciones agronómicas
para impulsar la rentabilidad, hacen algunos temas y levantaron 103 millones de dólares, ¿no? Y vemos en México, por ejemplo, Sin Delantal, que fue un sitio web con la parte de restaurantes, recaudó 2.5 millones de euros, ¿no? Entonces aquí lo que les pongo es un poquito también en temas de mi punto, ¿no? La parte de tecnología que yo decía antes, es muy importante que la vayan viendo, que la vayan considerando, ¿no? Este tipo de empresas, pues se fondean de una manera impresionante, ¿no? Imagínense levantar 100 millones de dólares, son 2,000 millones de pesos. ¿Cómo no pueden crecer con 2,000 millones de pesos estos cuates? Entonces, es importante que ustedes vayan viendo en el radar las empresas de agrotech, que nosotros le llamamos, para poder hacer negocio con ellas. ¿Ok? Y si hay algún agrotech, me encantaría que al final nos contaran un poco de su experiencia en estos temas, ¿no? Luis Eduardo, perfecto. Ah, padrísimo, Luis Eduardo, pues sí. Al final nos encantaría que nos contaras un poco de cómo ves la industria agrotech, para que creo que es algo importante que el foro encantaría que conociera. Entonces, al final, si quieres, Luis Eduardo, damos unos 5 minutos para que nos platiques un poco de cómo has visto la parte de tecnología agroalimentaria, que es un punto que siempre me gusta tocar. Adelante, Juan Carlos. Adelante. Bueno, pues esto es mucho lo que yo les comentaba de un tema ambiental, social y de gobierno corporativo. O sea, ahorita mucho en lo que, incluyéndonos nosotros, mucho en lo que nosotros nos fijamos para poder invertir en una compañía. Y si quieres, adelante, Juan Carlos, por favor, es que tengan estos 3 componentes: social, ambiental y gobierno corporativo. Si una compañía no se fija en estos temas, normalmente nosotros no participamos o no invertimos en ella. Es mucho de lo que ponemos aquí, ¿no? Al final, la agroindustria está muy enfocada para estos temas, ¿no? La parte del clima, la parte de hambre cero, salud y bienestar, la parte de energía renovable, que crezca el tema del trabajo. Veíamos que solo el 8% de los productores tiene acceso a financiamiento, entonces mucho esto, y el 54% de la pobreza viene de las comunidades rurales. Entonces, mucho de nuestra parte de inversiones para hacer crecer negocios que nos puedan ayudar a resolver esta parte, ¿no? La parte social y ambiental. Que un negocio tenga un impacto social y ambiental no quiere decir que no sea negocio. Así que bueno, es algo en lo que nosotros nos fijamos mucho, ¿no? Adelante, Juan Carlos. Siguiente. Bueno, esto es la parte del gobierno corporativo, que estoy seguro que ayer el doctor se echó 2 horas en esto, entonces él es el maestro de maestros en este tema de gobierno corporativo, así que, bueno, adelante, Juan Carlos. Y listo, ¿no? Bueno, esto es un poquito de algo de lo que les quería platicar. Nosotros como fondo, algunas cosas y tendencias que hemos visto, algunos datos interesantes que para nosotros queríamos expresarles de cómo está nuestro país en la parte de la agroindustria. Aquí les estoy poniendo mi correo, también el correo de Jerónimo, mi socio. Jerónimo es la parte de México, yo soy la parte de Estados Unidos, pero de todas maneras nos hablamos y nos vemos diario, así que no hay ningún problema. Y la dirección de nuestra oficina en Miami y la dirección de nuestra oficina en México, ¿no? Así que, bueno, me gustaría algunas cosas. Me gustaría ahorita, si quieren, abrir el foro a preguntas y respuestas y dejar 5 minutos antes de pasar a la otra para que, o si prefieres, mi querido César, que nos platique un poco antes Luis Eduardo de su experiencia en la parte tecnológica y de ahí pasamos a preguntas y respuestas. ¿Qué te parece mejor, mi querido César? Mira, el programa estaba para que terminaras tú y luego, si tienes tiempo, no sé cómo andas de tiempo, y luego siga Ramiro y luego ya de ahí juntamos las preguntas y respuestas, porque creo que es un tema muy complementario, tanto la inversión como el financiamiento, ¿no? Entonces, pero ¿cómo andas de tiempo tú? Pues yo ando bien, yo ando bien. Me imagino que hay, bastantes preguntas y respuestas, entonces, no sé, igual y dejamos 10 minutos, ¿qué te parece? Para preguntas y respuestas muy rápidas y pasamos con Ramiro porque si no, al final, Ramiro y yo vamos a hacer como media hora de preguntas y respuestas. Okay. Está bien, adelante, levanten la mano ahí con ¿cómo se llama? Con el comando. Creo que lo levantó Luis González. Correcto, gracias. Tengo un tocayo para allá, Luis Eduardo. Yo también soy Luis Eduardo González.
Pero bueno, no, rápidamente sobre algo que estaba chateando por ahí. Definitivamente el campo es un enorme potencial en México y de eso se da cuenta el crecimiento de las empresas que han llegado a producir en México para exportar. Los chilenos, los argentinos, los mismos brasileños y también los norteamericanos. Y estamos llenándonos de empresas que están aprovechando el espacio de México, tecnología o tecnificación, capacidad económica, todo lo que traigan ellos lo vienen y lo vierten en México y de esa manera estamos creciendo considerablemente. Pasó con las berries, hoy somos más competitivos que los chilenos, ¿verdad? Y eran los chilenos los reyes de las berries en cierta forma. Y ha pasado en muchos cultivos más. Yo creo que la gran oportunidad es realmente de las empresas que llevan, sí las productoras, pero también las comercializadoras, los enlaces. Ya está pasando, los grandes agricultores de Sinaloa, pues entonces los hijos decidieron poner sus empresas comercializadoras en Estados Unidos. Entonces ellos mismos en la familia se producen, se empacan, se comercializan y han hecho el círculo completo. Entonces la oportunidad creo que está en el tema de canales adecuados comerciales. Y no solo para el tema de exportación, también en el mercado nacional. Walmart y estas empresas siguen siendo cada día más exigentes. La inocuidad es un tema que no de moda, es un tema que se va a quedar, se queda ya. Y tenemos el espacio para los productores tecnificados, para los agricultores tecnificados, es el que va a crecer considerablemente. No sé si alguno de ustedes ha pasado rumbo a Irapuato, ¿verdad? Y venden las canastas de fresas. Dígame cuánta gente se para con confianza a comprar una canasta de fresa. En cambio, cuando van a un empaque o van a un Walmart o van a un Costco y ven una caja bonita, esa se compra, porque además, aunque diga Naturally Sweet o que diga otras marcas,